¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio de conversación con el gran maestro Pablo Iriart y con mi persona, Raúl Quintanilla. Pablo, buenas noches. Profesor, buenas noches, buenas noches. Vamos a hablar de el mayor diálogo con el silencio de los seres humanos, que es la religiosidad. Pero ¿por qué tocamos la religiosidad? Hace unos días cumplió 100 años una gran figura, una de las grandes figuras del siglo XX. Toda secta crea una religión, en eso termina una secta. Y toda religión va creando sus propias sectas. Ese es un proceso como de dinámica que tenemos. En esas, una de las sectas más famosas es una llamada la secta de los elotes con Z. De ahí brinca una rebelión de pescadores contra los romanos, la figura de Jesucristo, y un señor de nombre Simón que luego es vuelto a bautizar por Jesucristo como Pedro. Petrus, la piedra, donde se va a depositar la iglesia. Pedro, antes de ser San Pedro, dice, maestro, una de las grandes ideas que han revolucionado a la humanidad, porque esa idea de Pedro revolucionó la existencia. Le dice a la gente pobre, al miserable, no te conflictúes, no te preocupes. Tú tienes el mismo derecho que alguien que tiene bienes de poder llegar al paraíso. El paraíso es para nosotros, para la gente que carece del bien. Esas personas tienen derecho. Cuando dice esa frase, Pedro está marcando una idea que convulsiona a los seres humanos, que los emociona, que los hace sentir distinto. Se quitan la angustia de no saber hacia dónde van y creen que pueden vivir de otra manera, y con esa frase y con esa idea y con la personalidad de Pedro se funda una de las religiones más poderosas del universo. ¿Y por qué menciono a Pedro? Porque Pedro dicen que es uno de los papas que duró más años, 35 a 38 años como papa, fue el primer papa. Petrus, papa, de ahí viene la palabra, que ya luego la veremos. Tienen que pasar 1900 y tantos años para que aparezca otro papa que va a ser uno de los que duran más tiempo en el papado. ¿Sí? Un hombre joven que en un cónclave manejado por los alemanes, ellos se encargan de organizar, brinca el nombre de un polaco, el primer papa, no italiano desde creo que el siglo XVI. Y 100 años acaba de pasar el centenario del nacimiento de este gran personaje político, Juan Pablo II, Pablo. Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es un gran personaje. No es el gran teólogo, pensador y arrojado que era Pablo. Pero Pedro, es la voluntad. En la elección yo estuve en la elección de Ratzinger y en la elección del Papa Francisco, de Bergoglio. Y en la plaza de San Pedro, yo me reclinaba a esperar que saliera humo blanco, a ver, junto a un obelisco que hay en la plaza de San Pedro. Ese obelisco, que no tiene jeroglíficos, lo trajo Calígula de Egipto. Y luego Nerón ahí puso su circo. Sí, junto claro, a ese obelisco. Era el gran circo de Nerón. Y ahí mataron a Pedro. Ahí sacrificaron a Pedro. ¿Y qué ocurrió después? Ahí está, ese obelisco en medio de la Plaza del Vaticano y arriba tiene una cruz. Es el triunfo de los cristianos sobre la persecución de personajes terribles como este Nerón y luego Domiciano. Pero en fin, vamos a usted quería hablar de Juan Pablo. Domiciano, maestro, que era verdaderamente un personaje verdaderamente negro. Mire, ¿por qué me llama la atención Juan Pablo II? Juan Pablo II creo que llega en un momento muy peculiar, donde muchos estudiosos le llaman la descristianización que se está viviendo en Europa. Muchas personas están de alguna manera reaccionando contra las ideas añejas de la Iglesia, Pablo. Empiezan a alejarse porque una cosa es la Iglesia católica y otra cosa es la espiritualidad de una religión. Empiezan a haber una gran cantidad de necesidades económicas, cambios sociales, problemáticas. La espiritualidad católica no está siendo lo suficientemente fuerte. Hay una descristianización en Europa y en América Latina. ¿Qué necesitaban? Empezar una nueva evangelización y escogieron a un hombre que no
paró de viajar por todo el mundo, que es Juan Pablo II. No sé si haya sido tan exitoso Juan Pablo II en lo que es evangelización. El cardenal Tucci le organizaba muchas de sus giras al Papa Juan Pablo II. Y Juan Pablo le preguntó una vez, jesuita Tucci, cardenal, ¿qué queda de mis viajes pastorales? Y le contestó cardenal Tucci, muy directo, creo que poco, santidad, porque la gente escucha al cantante pero no la canción. Caramba. Sí, o sea, creo que eso era un gran personaje mediático, no sé si abonó en la espiritualidad. Le contaba, estuve en la Plaza de San Pedro en la elección de Ratzinger, que era el hombre duro en contra de la relativización de Tengo todos los entendido que él preceptos peleó de la por la iglesia. figura de Juan Pablo. Bueno, Ratzinger, ellos pelearon porque Juan Pablo fuera. Él lo hizo, él y el cardenal König, austriaco. Los austriacos sí. y los alemanes dividieron la votación de los cardenales italianos para hacer papa a Juan Pablo II. Lo necesitaban. A Wojtyla. Y luego, lo que es, a mí me interesa más como fenómeno político que como fenómeno espiritual. Luego, Wojtyla le cumple a Ratzinger y lo deja, lo pone en el lugar para ser papa. Es decir, es una dualidad. Dos grandes hombres del siglo XX, son hombres del siglo XX. Un político y un filósofo. Sí. Dos personajes que se complementaban. Mire, para mí Juan Pablo II, ¿por qué es impresionante? Por su visión, vamos a llamarle una visión diplomática de la existencia. Sí. Él era un gran diplomático, supo mediar entre una gran cantidad de conflictos. Era un hombre que manejaba 12 idiomas, maestro. Dentro de los 12 idiomas manejaba el esperanto, el griego clásico y el latín. Ya todo lo demás sobra con manejar esas tres lenguas. Llega en un momento específico de Europa, una crisis económica, una guerra, vamos a llamarle una tercera guerra mundial que se desató económicamente, donde la Unión Soviética está en estertores, se está resquebrajando. Se necesitaba una figura que manejara la religiosidad, los fieles, para poderle darle sustento a un gran cambio político y económico que estaría manejado por Juan Pablo II, y otra serie de figuras políticas, pero la posición diplomática de Juan Pablo II es espléndida como político. Sí, hacia afuera. Y hacia adentro también comienza los cambios en las grandes instituciones. Este tiene más de 2000 años. Son muy lentos, no tan rápidos como quisieran. Y creo que se está experimentando un cambio que estos dos personajes articularon. Ratzinger, que llega al papado como el hombre duro, el hombre ortodoxo, no a la relativización, no a todo, no a ningún cambio, bueno, como Juan XXIII y el vuelco que dio, con el concilio. Pero Ratzinger hace la gran jugada, que era filósofo, pero una gran jugada política, la más grande de los últimos siglos en la historia del papado. La gran lucha suya era contra la curia romana, la nomenclatura de la iglesia, que es donde hay mucha corrupción, maestro, y una serie de vicios. Es una falange de poder. Exacto. Los italianos. ¿Cómo romper? Y la cabeza de eso era Angelo Sodano. ¿Cómo hace Ratzinger para romper con eso? No podía, lo tenía maniatado. Ya grande dice, está bien, voy a renunciar, pero voy a manejar mi sucesión. Y ahí no liquida, pero minimiza y hace muy pequeña a la curia romana y deja a Bergoglio. Él pone a Bergoglio. Con otra visión. Con otra visión distinta. De acuerdo. Yo no les gusto, no les caigo bien, no están de acuerdo conmigo. De acuerdo. Pero ahí está la clave, maestro. Pero manejo mi sucesión ahí está la clave. Y dejo a Bergoglio y comienza. Yo le voy a decir una idea sobre la religiosidad. Ratzinger, en una de sus homilías, maestro, dice: si seguimos por el mismo camino, la Iglesia Católica en el siglo XXI será una iglesia para intelectuales y con muy pocos fieles. Estaban teniendo miedo de la pérdida de los fieles. La idea es profunda. Mire,
es tan profunda que yo pienso que cuando San Agustín entra y San Anselmo está leyendo en silencio y cambia y empieza por primera vez la lectura en silencio en el ser humano, yo pienso que Ratzinger, yo lo llamaría un moderno doctor de la Iglesia, de ideas profundas, que la gente no lo entiende porque es un gran filósofo. Un gran filósofo sin miedo al debate, ¿eh? Un hombre muy humilde en el trato y sin miedo al debate. Él debatió con Jürgen Habermas en televisión, el gran filósofo europeo vivo, claro, sí. en televisión sobre la Constitución Europea, porque el concepto de cristiandad debía estar inscrito en la Constitución Europea. Bueno, no tiene miedo al debate y es una persona, creo que su elección, algo que no tocamos, es muy breve el tiempo, su elección sella y concluye la reconciliación de Europa después de la Segunda Guerra. Pues sí. Con él se acaba, pero totalmente, el estigma contra Alemania. Un papa alemán, no solo alemán, él como joven estuvo en la artillería antiaérea, era un soldado de la artillería antiaérea un soldado, del ejército de Hitler. Estuvo destacado en la frontera austrohúngara. Y del otro lado, en el 39, Juan Pablo II, es decir, Karol Wojtyła en esa época, se enlistó en las filas del ejército para frenar el avance nazi en Polonia. Claro. Entonces, llega un papa alemán al Vaticano. Es decir, se acabó el estigma de Alemania en Europa. Se sella por completo el capítulo de la algo guerra. Interesantísimo, y yo quisiera complementar esta cuestión de Ratzinger que tanto lo critican. Maestro, Hugo Boss diseñaba los uniformes alemanes, Ferdinand Porsche diseñaba los carros alemanes. ¿Eran nazis? No, eran seres humanos industriales, eran seres humanos que eran llevados al ejército, tenían que ser parte de un sistema, porque ese sistema llevó las cosas, y lo dramático después es la necesidad del pueblo alemán de justificar una gran cantidad de cosas que la posición de Ratzinger ayudó muchísimo a sobrellevar esa situación. Rápido, Pablo, para poder cerrar. Dos hombres típicos del siglo XX, Juan Pablo y Ratzinger, le abrieron la puerta a la Iglesia para intentar una renovación con Jorge Bergoglio. Sí, y lo más importante es, Juan Pablo II tiene la idea de poder, es un liberal en muchas cosas y es un conservador en muchas otras. Recuerdo Bergoglio también, los sarcasmos de Darío Fo que lanzaba de manera brutal contra Juan Pablo II, ¿sí? Pero realmente ante lo que estamos no es la espiritualidad, es dos grandes políticos llevando a cabo modificaciones en un siglo XX que destruyó la intimidad de un ser humano y un siglo XXI que está acabando con la privacidad de los seres humanos. Esas dos personas tienen que ser revisadas no como figuras religiosas, sino como entes animales políticos, que ya no hay, maestro. Así es. Muchísimas gracias, de verdad, y esperamos vernos la siguiente semana en este espacio de conversación. Pablo, es un honor. El gusto es mío, profesor, escucharlo. Hasta la próxima.